Buenas noches, me llamo Jorge y me ocurrió una cosa hace unos años. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pies pisaban el suelo húmedo y crujiente del bosque. La oscuridad se extendía ante mí, envolviendo los árboles y ocultando cualquier indicio de vida. No había vuelta atrás, me encontraba atrapado en una pesadilla que se negaba a liberarme. Todo había comenzado esa misma tarde lluviosa, cuando una llamada inquietante interrumpió mi tranquilidad. El tono tembloroso y entrecortado de la voz al otro lado de la línea despertó mi curiosidad y preocupación. Era David, un viejo amigo de la infancia. Hacía un tiempo que había dejado nuestra ciudad natal, en busca de cumplir sus sueños. Desde pequeño siempre se había visto atraído hacia lo misterioso, lo que le había llevado a introducirse en propiedades privadas y santuarios religiosos al amparo de la noche y le había causado más de un problema a él y a sus padres. Aunque siempre le ayudaba con los preparativos y compartía conmigo sus hallazgos, que podrían resumirse en ninguno, yo nunca llegaba a acompañarlo, puesto que estaba centrado en los estudios y aunque me parecían intrigantes sus aventuras, prefería no tener problemas con la ley. Desde que se marchó apenas había tenido contacto con él. Cuando volvía de visita a ver a sus padres solíamos quedar para tomar algo en un bar cercano, pero jamás se había comunicado conmigo estando fuera, así que la llamada me extrañó. Su voz, cercana al llanto, me rogó que fuera a visitarlo a una cabaña en lo más profundo del bosque de una localidad cercana. La extrañeza de su petición me dejó perplejo. David siempre había sido un espíritu libre y aventurero, pero esta vez su voz parecía cargada de angustia y temor. Al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Sin embargo, el lazo de amistad que nos unía era fuerte, y no podía ignorar su llamado en busca de ayuda pese a que se negó a brindarme ninguna información hasta que no lo habláramos en persona. Así fue como me encontré adentrándome en el oscuro y misterioso bosque. Las ramas crujían bajo mis pies mientras avanzaba, y cada paso parecía sumergirme aún más en un ambiente opresivo y lúgubre. La densa niebla se enroscaba a mi alrededor, dificultando mi visión y haciéndome sentir como si estuviera caminando en un sueño turbio. El aire estaba cargado de un olor malsano, una mezcla inquietante de humedad y putrefacción. Sentí como mis sentidos se agudizaban, alertándome de que algo no estaba bien en ese lugar. Pero mi determinación y preocupación por David me impulsaron a continuar. Después de una hora de caminar, finalmente avisté la cabaña de madera en medio de la espesura. Parecía abandonada y desgastada por el paso del tiempo. Las ventanas permanecían en pie, pero las tablas del porche tambaleantes parecían susurrar historias olvidadas. La cabaña exudaba un aire de misterio y decadencia, como si estuviera en sintonía con el bosque siniestro que la rodeaba. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me acercaba a la puerta principal. Sentí como si algo invisible me observara, como si las sombras mismas tuvieran ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Mi instinto me advertía que retrocediera, que no me adentrara en aquel lugar, pero el recuerdo de la voz de mi amigo me empujaba a seguir adelante. Con manos temblorosas, empujé la puerta con cuidado y un chirrido escalofriante resonó en el aire. El interior de la cabaña estaba envuelto en oscuridad y silencio. La luz del día apenas se filtraba a través de las rendijas de las ventanas rotas, creando una atmósfera opresiva y sombría. Una extraña sensación de ser observado se instaló en mi pecho. Adentrándome con cautela, mis ojos exploraron la habitación principal. El ambiente era denso, como si estuviera cargado con una energía sobrenatural. Polvo y telarañas cubrían los muebles desgastados,
y en el rincón, una chimenea apagada parecía añorar los días en que el calor y la luz llenaban la estancia. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, dejando atrás cada sombra que se dibujaba en las paredes. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando una figura oscura se movió en el rabillo de mi ojo. Me giré rápidamente, pero solo encontré un vacío oscuro. La sensación de ser observado se intensificó, pero no había señales de David en ninguna parte. Mientras continuaba explorando, el miedo comenzó a apoderarse de mí. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujido de mis pasos. Llegué a una habitación trasera y la puerta se cerró bruscamente detrás de mí, atrapándome en la oscuridad. Intenté abrirla frenéticamente, pero estaba sellada, como si alguien o algo no quisiera que escapara. La angustia se apoderó de mí mientras mis ojos se acostumbraban a la falta de luz. Poco a poco, logré distinguir una forma humana frente a mí. Era David, con el rostro desfigurado por el miedo y la desesperación. Intenté hablarle, pero solo salieron susurros ahogados de mis labios. Corre, no puedes quedarte aquí. Me susurró David con una voz temblorosa. No he sido yo el que te ha llamado. Algo está atrapado en esta cabaña. No es seguro. Antes de que pudiera hacer algo, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Caímos al suelo, luchando por liberarnos de su agarre. Mi corazón latía desbocado mientras miraba horrorizado cómo muebles y objetos volaban por la habitación sin que nadie los tocara. Miré hacia donde había escuchado la voz de David. Mi amigo, antaño joven y grácil, se encontraba tirado con la espalda contra la pared, demacrado. Si no lo conociera hubiera dicho que se trataba de un anciano, con la piel ceniza y los ojos hundidos. Debía encontrar una manera de escapar y sacar de allí a mi amigo antes de que aquel poderoso mal nos consumiera. Me levanté y prácticamente lo alcé en volandas, para salir corriendo en dirección a la única salida que nos quedaba, el sótano. La escalera de madera crujía bajo nuestros pies mientras descendíamos a la oscuridad. Al llegar al sótano, nos encontramos con un panorama aún más aterrador. El lugar estaba lleno de símbolos y marcas en las paredes, iluminadas por una tenue luz rojiza proveniente de velas negras. De repente, la puerta se cerró con un estruendo detrás de nosotros, dejándonos atrapados en aquella pesadilla infernal. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, aplastándonos con su presión sobrenatural. La figura oscura que nos había acechado se materializó frente a nosotros, emanando una presencia malévola y opresiva. Son presas perfectas para mi juego. Susurró la figura con una voz siniestra y distorsionada. Dentro de este sótano, sus almas serán mías. El pánico se apoderó de mí mientras una figura se acercaba lentamente. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, una solución para liberarnos de aquel destino oscuro que nos aguardaba. Miré a David, y en sus ojos estaban prácticamente vacíos de vida, como si luchase por mantener un último aliento. Algo nos impactó, como si me hicieran un placaje, lo que hizo se cayera mi amigo de mis manos. Me puse en pie lo más rápido que pude, pero una sombra se movió en el rincón de la habitación. Paralizado por el miedo, me quedé inmóvil mientras los pasos lentos y pesados se acercaban. Mis ojos se encontraron con los de David, pero ya no era el mismo amigo que recordaba. Su mirada estaba vacía, sin vida, y su piel pálida y desgarrada colgaba de su rostro como si fuera una máscara descosida. Un grito escapó de mi garganta cuando David extendió sus brazos hacia mí con dedos largos y afilados. Corrí hacia la puerta,
pero algo invisible me derribó al suelo. Sentí un dolor punzante en mi espalda mientras la sombra se abalanzaba sobre mí. Su aliento putrefacto llenó mis fosas nasales, anunciando mi inminente fin. Desperté en la oscuridad, mi cuerpo dolorido y entumecido. Estaba atado a una silla vieja y desconchada en una habitación lúgubre y sin ventanas. La tenue luz de una vela revelaba las manchas de sangre en las paredes y un olor nauseabundo impregnaba el aire. El miedo me envolvió por completo. Una figura emergió de las sombras, su rostro distorsionado por la oscuridad. La voz gutural que salió de su boca me heló la sangre. Has llegado justo a tiempo. Susurró con una sonrisa macabra. Estaba ansioso por tu compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba por liberarme de las ataduras. Sin embargo, mis intentos fueron en vano. La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando en la habitación como un eco siniestro. ¿Qué quieres de mí? Logré balbucear, mi voz temblorosa y débil. La figura se detuvo frente a mí y su mirada fría me atravesó como una daga. Su voz resonó en mi cabeza, sus palabras cargadas de oscuridad y malicia. Quiero jugar contigo. Susurró. Jugar a un juego que solo puede terminar de una manera. El miedo se intensificó dentro de mí mientras la figura desenvainaba un cuchillo oxidado. Su hoja reflejaba la luz de la vela, haciendo que destellos de horror danzaran por toda la habitación. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, pero el dolor nunca llegó. El cuerpo de David se había detenido, como luchando consigo mismo. Lentamente cortó las cuerdas que me ataban y consiguió susurrar. Corre, no puedo contenerlo más. Moviéndome lo más rápido que pude, abrí la puerta más cercana. Era pequeña y apenas visible, pero representaba una esperanza desesperada. Me arrojé hacia ella, desesperado por encontrar una salida. La puerta me llevó a un pasillo oscuro y angosto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos incomprensibles y extrañas inscripciones. A cada paso que daba, una fuerza invisible me empujaba hacia adelante, como si algo me guiara. Finalmente, llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta se abrió y me encontré en una sala iluminada por velas. En el centro de la habitación había un altar cubierto de sangre fresca. En un rincón se acumulaban cuerpos putrefactos. Tuve que reprimir una arcada. El horror me invadió cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Fuera lo que fuera que ahora controlaba a mi amigo, realizando rituales macabros, sacrificios humanos en busca de un poder oscuro y sobrenatural. Me negaba a permitir que aquel lugar siniestro se apoderara de mí por completo. Sabía que debía escapar lo más rápido posible. Decidido, emprendí el camino de regreso por el pasillo oscuro. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el lugar mismo estuviera esperando mi regreso. Las puertas cerradas parecían susurrar palabras extrañas, similares a un cántico a medida que pasaba junto a ellas, pero no me detuve. El aire se volvía más pesado a medida que me acercaba a la habitación principal. Los murmullos y susurros resonaban en mi cabeza, como una letanía oscura que intentaba socavar mi determinación. Pero me mantuve firme, aferrándome a mi instinto de supervivencia. Volví por donde había venido y corrí por mi vida. Los pasos, lentos pero implacables de mi amigo habían vuelto a ponerse en marcha. Conseguí salir del sótano, mientras escuchaba una risa gutural a mi espalda. Corrí a través del bosque,
por el sendero que me había llevado hasta allí, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi coche tuve que tomarme unos segundos para recuperar el aliento y dejar de temblar. Volví a mi casa. He estado tentado a volver, para poner fin al sufrimiento de mi amigo, pero no he sido capaz, como tampoco lo he sido de hablar a sus padres de lo que ocurrió. Años han pasado desde ese día, pero las pesadillas y el terror aún me atormentan. David nunca ha vuelto a visitar a sus padres, pero una vez al año recibo una llamada desde su teléfono móvil y siempre me pide lo mismo con una voz de ultratumba. Jorge, hazme una visita a mi nueva casa, para que podamos jugar.